Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a este comentario y estudio de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión nos lleva a nuestro último estudio de la última sección o porción del libro del profeta Isaías. Hemos tenido un viaje extraordinario a través de las maravillosas e increíbles profecías del profeta Isaías, que son tan geniales, tan maravillosas, que nos llevan a un encuentro cercano con nuestro Señor, evaluando en qué hemos puesto nuestra confianza, para darnos cuenta que lo único que salva, y que es exactamente lo que le ha dado el nombre al libro del profeta Isaías, es el Señor Dios de los cielos. Solamente Él salva. Y es exactamente eso lo que significa el nombre de Isaías. Así que, como el nombre de su profeta, a lo largo de su libro su mensaje ha sido claro. Solamente el Dios de los cielos, solamente el Creador de los cielos y la tierra, ningún otro Dios, ningún otro poder, ninguna otra fuerza, solamente Él es el Salvador y en Él debemos poner nuestra confianza, porque solamente Él es digno y solamente Él al final se mostrará el Salvador de su pueblo. De eso se trata exactamente la última lección que hoy vamos a estudiar. Dios finalmente recompensa a aquellos que le esperan. Dios finalmente actuará y en el día en que actúe, los justos serán vindicados y aquellos infieles que no han esperado en el Señor, aquellos que no han creído en su poderoso anuncio de restaurar la tierra a través de la obra de su siervo sufriente, aquellos que no han creído en el anuncio que el profeta ha traído, aquellos que no han temblado ante su palabra, lamentablemente serán todos como cadáveres que quedarán allí, tirados en la tierra, sobre los cuales los redimidos verán y se espantarán, sabiendo que en el día de la vindicación, el día del juicio, el día de la visita gloriosa de Jehová, Jehová será para unos salvación y justicia, mientras que para otro su justicia será destrucción. De eso se trata la última sección del libro del profeta Isaías que hoy vamos a analizar. Antes de orar, sin embargo, quisiéramos hacer un anuncio maravilloso. Y es que, siendo esta lección la última sección de nuestro trimestre, para el siguiente sábado, el sábado 3 de abril, siendo que tendremos un tema extraordinario por estudiar, un tema que es absolutamente maravilloso, el pacto eterno, la promesa eterna de salvación. Nosotros hemos decidido, aparte de este comentario y estudio que usted logra ver de manera grabada por el canal Preach Manuel de YouTube, también vamos a salir el sábado 3 de abril, aparte de la lección comentada y grabada durante la semana, también saldremos en vivo. Será el sábado 3 de abril a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, que en este momento es la misma hora del este de los Estados Unidos. Saldremos de manera en vivo para poder discutir, comentar en vivo la lección de la escuela sabática y poder responder sus preguntas para que por la gracia de Cristo podamos darles respuesta a estas inquietudes en la gracia y en la dirección del Espíritu de Dios. Así que habiendo dicho esto, vamos a orar y de una vez nos introducimos a nuestro estudio de esta semana. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo, maravilloso es tu nombre por los siglos de los siglos. Queremos, Señor, en esta hora pedirte el cumplimiento de tu promesa maravillosa, que enviarías tu Santo Espíritu para dirigir nuestras mentes al conocimiento de toda verdad. Y al mismo tiempo, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu pueda hacer su obra poderosa en nosotros y nos transforme de gloria en gloria a la semejanza de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, por la fe en nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, ¿de qué se trata la lección
final del libro del profeta Isaías. Para comprender cabalmente esta lección, nosotros necesitamos entender los primeros dos fundamentos de la comprensión israelita del pueblo de Israel. Note esto, es la comprensión israelita de ellos mismos como pueblo. ¿En qué consiste la comprensión hebrea israelita de sí mismos? Para que nosotros podamos entender posteriormente, después de estudiar y comentar esta sección de Isaías, para que podamos entender la lectura cristiana que el apóstol Pablo, como pensador judío, va a realizar de los textos del libro del profeta Isaías. Entonces, la comprensión israelita de sí misma delante del mundo se resume en dos premisas fundamentales. Dos premisas que darán lugar a una tercera, y es lo que vamos a plantear. Número uno, está estipulada con absoluta claridad y puede ser considerada la única confesión de fe de todo el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa es la primera premisa fundamental sobre la cual se edifican todas las demás. Número uno, Jehová, Dios de los cielos, es uno. Uno solo es el Dios de los cielos. Esa es la primera premisa sobre la cual se edifica la comprensión israelita de sí mismos como pueblo en relación con el mundo. Número dos, si Jehová es uno, Israel es su pueblo. Estas son las dos premisas fundamentales. Jehová es uno e Israel es su pueblo. Ahora, la pregunta es, si Jehová es uno e Israel es su pueblo, ¿por qué razón Israel se encuentra pisoteado por los demás pueblos? Y esa es exactamente la pregunta que, habiendo planteado estas dos premisas fundamentales de la comprensión israelita de sí mismos delante del mundo, da origen a un tercer planteamiento fundamental. Y es que en este tercer planteamiento, Dios finalmente hará algo en relación con el mundo. En los términos de Isaías, la visita de la gloriosa presencia de Jehová volverá a su pueblo. Y cuando esta visita gloriosa, cuando esta presencia gloriosa vuelva a aparecer y a manifestarse en el seno de su pueblo, significa entonces que Dios hará justicia para con su pueblo, trayendo salvación para aquellos que esperan en Él, para aquellos cuya justicia es aguardada, aquellos que han perseverado en el camino del Señor. Isaías los va a llamar el remanente, y para otros, que incluye al resto de las naciones, para el resto de las naciones y para la mayoría del pueblo de Israel y las naciones, esta visita gloriosa, en vez de traer salvación, traerá destrucción repentina y para siempre. Entonces resumimos, Dios es uno solo, Israel es su pueblo. ¿Y por qué razón entonces Israel parece ser el pisoteado de las naciones? No hay problema, Dios hará juicio en el día final. Y en este día su presencia gloriosa volverá a su tierra. Su presencia gloriosa significará salvación y justicia para el pueblo que lo anhela y lo espera. Pero para la mayoría de las naciones y para la mayoría del mismo pueblo, esta visita gloriosa representará destrucción repentina y para siempre. Eso es exactamente lo que da, digamos, lugar y da al mismo tiempo origen a lo que se conoce como la escatología bíblica, la expectativa y esperanza de un cambio radical de la realidad del mundo cuando la visita o presencia gloriosa del Señor regrese a su pueblo para vindicar a su pueblo y al mismo tiempo hacer destrucción de aquellos que no le esperan. Esa es la expectativa
escatológica del pueblo de Israel. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto se cumpla? Bueno, cuando esto se cumpla, los que han muerto esperando y aguardando esta bendita promesa de la vuelta gloriosa de la presencia de Jehová a su pueblo, van a resucitar. ¿Dónde se encuentra eso? Isaías capítulo 26. Muy bien, estos que han muerto esperando, aguardando esta bendita promesa, van a resucitar. ¿Quiénes se unen a ellos para heredar la tierra nueva que el Señor Jehová, Dios de los cielos, va a hacer en presencia de todas las naciones? Se van a unir a los muertos justos que resuciten, se van a unir aquellos que son parte del remanente. Isaías ha hablado de esto durante todo su libro. Por ejemplo, vamos a citar algunos pasajes. Vamos de una vez a Isaías y vamos a abrir la Biblia en Isaías rápidamente, capítulo número 3. Nota esto. ¿Quiénes son estos? Nota esto, por ejemplo, Isaías capítulo número 3, versículo 10 al 11. Dice así: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Versículo 11. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Te das cuenta? Entonces nota, cuando el día glorioso de la visita, de la vuelta de la gloria de Jehová a su pueblo suceda, a quien le irá bien es al justo, y al impío le irá mal, porque le será pagado según sus obras. Ahora nota esto. La pregunta fundamental es, ¿quién constituye este grupo de justos? ¿Quiénes son estos justos? Isaías los llama el remanente. ¿Dónde les llama el remanente? Noten, por ejemplo, Isaías capítulo número 10. Versículo número 20, 21 en adelante. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El mensaje de todo el libro: no se han apoyado en nada más, sino que se apoyarán solamente en el Santo de Israel, en Dios, en la verdadera fuente de salvación y justicia. Versículo 21, ¿quiénes son estos? Isaías los llama: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Este es el grupo que va a ser beneficiado con la visita de la presencia gloriosa o el regreso de la gloria de Jehová a su pueblo. ¿Cómo se le llama a este grupo? En algunas otras secciones del libro. Noten, por ejemplo, Isaías capítulo número 51. Este versículo es extraordinariamente clave. Dice Isaías 51, versículo número 7. Por ejemplo, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Quiénes son? Será el pueblo que conoce la justicia de antemano. ¿Y quién es este pueblo? El pueblo que tiene la ley de Dios en su corazón. La pregunta es, ¿quién constituye este pueblo? ¿Quién es aquel justo? ¿Quién es la persona que va a estar de parte de Jehová en el día en que Jehová vuelva? Nota esto. Isaías sencillamente lo llama el justo. Isaías sencillamente lo llama el remanente. Cuando lo intenta definir, Isaías dice que el justo es el que tiene la ley de Dios en su corazón. Pero Isaías, como profeta del Señor, nunca levantó su dedo y dijo: somos nosotros, estos son el grupo. Y los puedo contar y los puedo ver y los puedo definir y determinar antes de que suceda la visita o la vuelta o el regreso de la gloria de Jehová a su pueblo. Isaías nunca dijo: estos son. Isaías sencillamente da características: son justos, son el remanente, son los que queden cuando venga la destrucción, son los sobrevivientes de la invasión babilónica, son los que regresen de Babilonia para repoblar la tierra cuando Jehová haga cielos nuevos y tierra nueva, son los que tienen la ley de Dios en su corazón, pero nunca lo señaló, son estos. Entonces, aquí está el aporte magistral, absolutamente glorioso, grandioso, de la aparición histórica del apóstol Pablo en la historia del pensamiento cristiano religioso y en la historia de la salvación y la revelación bíblica. El apóstol Pablo va a decir quiénes son esos justos. El apóstol Pablo parte exactamente de lo que parte Isaías. El apóstol Pablo parte del hecho de que Israel
está desparramado, Israel está esparcido, Israel está aguardando el cumplimiento de la promesa. Dios va a hacer un juicio y por esa razón Romanos capítulo número 1, versículo 18 nos habla de la ira de Dios que desciende del cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen la verdad. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los cuyas vidas son caracterizadas por el pecado. Lo dice Romanos capítulo 1, versículos 29 en adelante. Los fornicarios, los ávaros, los desleales, los que han pervertido el uso natural del hombre, de la mujer, los que se echan con varones, los que se echan con mujeres, los fornicarios, los idólatras, todos ellos son los que, sabiendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino también aplauden, se regocijan con los que las practican. Romanos capítulo 1. Pero cuando inicia el capítulo número 2, dice el apóstol que Dios hará juicio. Y en este juicio Dios pagará a cada uno según sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 5, versículo número 6. Al justo, al que persevera en hacer bien, busca honra, gloria e inmortalidad, Dios le pagará con vida e inmortalidad. Pero al que persevera en el mal hacer, Dios le pagará ¿qué cosa? Ira. ¿Cuándo? En la manifestación de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Cuándo? Versículo 13 y versículo 16. En el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es exactamente lo mismo, la misma esperanza escatológica del profeta Isaías y de los profetas hebreos. Dios hará un juicio. La pregunta que el apóstol Pablo sí responde es: ¿quién es el justo? Y eso es exactamente lo que significa el aporte paulino a la historia de la revelación bíblica. Que mientras los profetas dijeron, algunos de Israel, algunos justos en cuyo corazón está la ley, quienes tiemblan ante la palabra de Jehová, Isaías 66, los elegidos de Isaías 65, ellos serán vindicados en el día del regreso, de la vuelta de la gloria de Jehová en medio de su pueblo para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Pablo sí va a hacer es que Pablo los va a identificar. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los justos? Noten cómo funciona esto. Para el apóstol Pablo, la esperanza escatológica, en otras palabras, la expectativa de lo que va a suceder en el día del juicio final, ha tenido en el presente una manifestación gloriosa. Nota esto. Para Isaías, los profetas hebreos, esta esperanza escatológica, esta expectativa del juicio final estaba en el día final. Pero para el apóstol Pablo, esta esperanza escatológica, esta expectativa de lo que iba a suceder en el día final, ya ha tenido un adelanto, ya ha tenido una manifestación presente. ¿Y cuál es esa manifestación presente? Isaías 26 decía que en el día final los muertos resucitarían. Para el apóstol Pablo es esa precisamente la manifestación presente de la expectativa final. Y es que en el presente Dios ha hecho algo, inaugurando una época escatológica en el presente. Es como si el futuro hubiese visitado el presente, como si el futuro hubiese incursionado en el presente y en el presente hubiese sucedido lo que se espera que suceda en el futuro. ¿Qué es lo que ha sucedido en el presente? Que el Dios de los cielos y la tierra ha resucitado al Mesías. Y si Dios ha resucitado al Mesías, queridos amigos, queridos hermanos, todo cambia. Porque ahora los justos, los que tienen la ley de Jehová en su corazón, el remanente de Israel, aquellos a quienes le irá bien en el día final, que verán salvación y justicia y no destrucción, son aquellos que crean en el Mesías Jesús.
Y eso es exactamente lo que significa la justificación por la fe. La justificación por la fe es la existencia o el proceso de creación en el presente de ese remanente que cuando venga el día final no verá destrucción, sino verá salvación. Y en el presente ese remanente existe. ¿Y quiénes son? Los que creen en el Mesías Jesús, aquellos cuya fe está en Cristo, la manifestación presente de la expectativa gloriosa final del día del juicio final. Eso es lo que el apóstol Pablo significa en la historia de la revelación. ¿Y cómo sabemos eso? Pues vamos a abrir Romanos. Romanos capítulo número 10. Vamos allá, por favor. Romanos capítulo número 10. ¿Por qué vamos a comenzar en Romanos capítulo número 10? ¿Por qué vamos a comenzar allí? Ya vamos a ver por qué. Noten esto. Romanos capítulo número 10, versículo número 16. Vamos a leer desde el 15 para tener un mejor contexto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo número 10, leamos por ejemplo en el versículo número 11 y de allí comenzamos con suficiente y buen contexto. Dice el apóstol, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, versículo 13, será salvo. Esta es la profecía de Joel. Todo aquel que invocare en aquel tiempo el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el tiempo que indica el profeta Joel? La venida del Espíritu Santo. Y de acuerdo al apóstol Pablo, la venida del Espíritu Santo se hace posible porque Dios resucitó al Mesías. El Mesías fue entronizado en el trono universal y al ser entronizado en la majestad de las alturas, el Mesías puede dispensar el Espíritu a sus seguidores. Entonces, el Espíritu, la llegada del Espíritu para los seguidores del Mesías es la evidencia, número uno, de que Dios resucitó al Mesías y de que el Mesías tiene un pueblo. ¿Quién es el pueblo? El que cree en el Mesías. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es que tienen fe. ¿Y qué evidencia la fe? La fe evidencia que en ellos opera el Espíritu. Y como en ellos opera el Espíritu y los ha hecho creer en Cristo y por el Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, llaman al Mesías Jesús Señor, entonces comprenden que Dios es uno y hay un Señor. Jesucristo es el Señor. Dios es uno y tiene un Señor. Jesucristo es el Señor. Y siendo Jesucristo el Señor, quienes tienen el Espíritu lo proclaman como Señor, porque nadie puede llamar Señor al Mesías Jesús sino por el Espíritu. 1 Corintios 12:3. Así que la comunidad del remanente de Israel no es otra, sino que los que creen en el Mesías. ¿Cuál es la evidencia? Que tienen fe. ¿Y qué evidencia la fe? Que el Espíritu ha llegado. ¿Qué evidencia el Espíritu? Que Cristo el Mesías ha sido entronizado. ¿Y qué evidencia eso? Que Dios lo resucitó de los muertos. Por eso la resurrección es tan importante para el apóstol Pablo. Ahora nota esto. Seguimos leyendo. Romanos capítulo número 10. Dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? El apóstol Pablo se está anticipando, se llama argumentación proléptica, la argumentación que se anticipa a una posible objeción. Y el apóstol Pablo argumenta que probablemente existan judíos, probablemente existan personas del pueblo de Israel que digan, pero bueno, a mí no se me ha predicado. ¿Y cómo yo puedo invocar el nombre del Señor Jesús si no se me ha predicado de Él? ¿Y cómo yo puedo creer si es que no lo he oído? ¿Y cómo puedo oírlo si es que nadie ha sido enviado a mí? Y el apóstol Pablo dice, un momentico, mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dónde está escrito eso? Isaías capítulo 52, versículo 5 en adelante. Pablo está leyendo Isaías. Pablo está haciendo teología del libro del profeta Isaías. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo dice, mira, en el libro del profeta Isaías está escrito que el Señor envió a predicar, que estas buenas nuevas se predicaron. Y si a alguno se le ocurre decir, bueno, pero es que
a esta parte del mundo a mí no me ha llegado las buenas nuevas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mira esto. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que el apóstol Pablo dice es, bueno, no es que no haya llegado a todo el mundo, como él lo va a demostrar en un segundo, no es que no ha llegado a todo el mundo, sino que hay algunos del pueblo que no han creído, como lo dice Isaías 53, versículo 1. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y termina el versículo completado en Isaías 53, 1, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y Pablo está leyendo Isaías nuevamente. Ahora dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice el apóstol, pregunto ahora, ¿no han oído? Ahora dice el apóstol, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice el apóstol, a ver, y si algún judío dice, pero es que bueno, quizás yo no he oído, pregunta el apóstol, ¿no han oído? Y ahora cita el Salmo 19, por toda la tierra ha salido la gloria de Jehová, por toda la tierra se ha oído sus palabras, así que no tienen excusa. Este evangelio se ha predicado en toda la tierra y los miembros del pueblo de Israel que no han creído sencillamente no tienen excusa. Y ahora Pablo procede a explicar la razón de la incredulidad de Israel. Y aquí está la razón, mira esto. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y ahora cita a Moisés. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Dónde está escrito eso? Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Y es impresionante, vamos a trasladarnos allá por favor, impresionante, pero impresionante el hecho de que Deuteronomio 32, versículo 21, que dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Lo increíble, maravilloso, extraordinario es que inmediatamente antes de ese versículo, Deuteronomio 32, versículo 21, que Pablo está citando en Romanos capítulo 10, mira el versículo que está justamente antes. Dice así, versículo 20 de Deuteronomio capítulo 32. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En hebreo, la palabra es Banaim, es decir, Benei, hijos, y dice Loemum. No dice hijos infieles, dice hijos en quienes no hay fe, en quienes no hay emun, de donde viene la palabra emuná en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que quiere decir fe. En otras palabras, Deuteronomio 32, versículo 20, ya está anticipando que habrá una generación que no crea en el anuncio del Mesías porque no habrá fe en ellos. Ahora mira qué maravilla, cómo Pablo lee la historia de Israel en Romanos 10. Escucha esto, Romanos capítulo 10, versículo número 20. E Isaías dice resueltamente, acaba de leer Moisés, ya leyó Salmo, está leyendo Isaías todavía, y ahora dice Isaías en Romanos 10, versículo 20, leyendo Isaías, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y yo pregunto, ¿qué versículo es ese? Isaías 65, versículos 1 y 2. Isaías 65, los capítulos de Isaías que nos tocan estudiar. Ahora mira esto, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y ahora dice, leyendo todavía Isaías, pero acerca de Israel dice, ¿dónde dice eso? Isaías 65, versículo 2. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está leyendo? Isaías 65. ¿Y cómo lo interpreta? Ahora mira cómo lo interpreta. Escucha esto. Isaías 65, el apóstol Pablo lo interpreta así. Mira cómo sigue la lectura.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, versículo 4 del capítulo 11, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¡Bingo! La palabra clave de Isaías. ¡He aquí el remanente! ¿Y cuál es? Escucha. Un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Quién es este pueblo? Este pueblo son los creyentes en el Mesías, que como Isaías 65 e Isaías 66 ya lo predecían, no estarán determinados por fronteras étnicas, sino que todos, incluyendo los todos de las naciones que crean en el Mesías Jesús, serán parte de este remanente, y de todas las naciones y del pueblo de Israel, Jehová el Señor hará un solo pueblo, y este pueblo será vindicado en el día final. Porque en el presente han creído en el Mesías, han recibido el anuncio, han temblado delante de la palabra, y de todos los pueblos, de todas las naciones, e incluyendo el pueblo de Israel, Dios hace un solo pueblo que aguarda la expectativa del día final, mientras permanecen seguros en la fe del Mesías Jesucristo. No por haber sido nacidos en unas fronteras determinadas, sino por haber venido a formar parte del pueblo de Dios que aguarda el día final mientras ha creído en el Mesías, la manifestación presente de lo que ocurrirá en el día final. Y aquellos que hoy crean en el Mesías, como el mismo Mesías fue resucitado de la muerte, en el día final, ellos que se han convertido en las primicias de Cristo Jesús, al haber Cristo Jesús resucitado y ser primicia de Dios de los que durmieron, también ellos en el día final, los que han creído en el Mesías, serán resucitados para formar parte de los nuevos cielos y la nueva tierra que el Señor Dios de los cielos va a hacer en el día final. Eso es lo que Pablo significa. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo significa. Y vamos a hacer una nota aquí. Así que cuando alguien viene y dice, mira, el apóstol Pablo lo que significó en la historia es que el pueblo judío se quería salvar por las obras, y Pablo inventó la salvación por la gracia. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se está hablando? ¿Qué cosa se está hablando? Esa es la interpretación protestante luterana de Pablo. Pero ese no es Pablo. Pablo lo que hace es lo que hemos estado diciendo. Pablo lo que hace es decirnos que habiendo Jesús resucitado como el Mesías de Israel, se ha manifestado en el presente la expectativa gloriosa del juicio final. Y quienes creen en el Mesías, formando parte de ese pueblo por la fe, por la venida del Espíritu Santo, que los lleva a proclamar al Mesías Jesús Señor, y a Dios como un solo Dios, y al Mesías como el Señor del universo, entonces quienes formen parte de este pueblo, no importando si son judíos o griegos, sino viniendo a formar parte de la fe en el Mesías, a ellos se les promete que de la misma manera como el Mesías resucitó, y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que esta resurrección es la justificación del Mesías. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. En otras palabras, el Mesías fue justificado, fue vindicado cuando Dios lo levanta de los muertos, y entonces quienes sean parte del Mesías, quienes se incorporen al Mesías, quienes estén en el Mesías, en Cristo, cuando venga el día final, en vez de condenación, recibirán resurrección. Resurrección de vida, salvación y no muerte. Eso es lo que significa el apóstol Pablo. ¿Y cómo sabemos eso? Mira cómo pues se interpreta Isaías 65. Vamos allá. Isaías capítulo 65. Nota esto. Isaías capítulo 65. Escucha esto, versículo 1 y 2.
Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Quiénes son estos? Para el apóstol Pablo, los gentiles. Gentiles que Dios utiliza para provocar a celos a Israel. Porque Israel en el versículo 2 se presenta como: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Así se presenta el pueblo de Israel. ¿Quiénes entonces tendrán parte en el día en que Jehová Dios haga cielos nuevos y tierra nueva? Versículo número 6 en adelante. Versículo número 6. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, versículo 8. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. ¿Qué significa eso? Que va a quedar un remanente. Romanos capítulo 11, versículo 5. Escucha esto. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. ¿Qué diría el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son aquellos que de entre los judíos y de los griegos, en otras palabras, de entre los judíos y de los gentiles, crean en el Mesías. Ellos son los escogidos, son el remanente que ha quedado a la casa de Israel y a la casa de Judá, que se constituye no solamente por miembros del pueblo de Israel, sino por extranjeros que abracen el pacto de Jehová. Isaías capítulo 56. Ahora mira esto, escucha esto. Versículo número 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cuando nosotros leemos esto, nosotros inmediatamente extrapolamos esta lectura y la aplicamos como si fuese una radiografía o una descripción en términos de una película o de el correr de un rollo fotográfico, lo que sucederá con el mundo entero en el día final. Isaías en realidad no está hablando así. La literatura profética no funciona como una descripción en forma de película para que usted pueda imaginarse exactamente cómo será aquel día. No, la literatura profética sirve para que a través de la formulación de sus textos, que evocan otros textos antiguos, usted pueda entender lo que estos textos significan leyendo los textos antiguos que invocan. ¿Ok? Ejemplo, cuando Isaías capítulo 65 dice así, entonces: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Pregunto, ¿de qué está hablando Isaías? ¿Será que está dando una descripción en términos de una película de cómo será la tierra nueva cuando el Señor Dios la renueve? No. ¿Qué es lo que está haciendo Isaías? Mira lo que está haciendo Isaías. Vamos a Deuteronomio capítulo número 28. Recuerdan que Deuteronomio capítulo 28 contiene en una progresión perfecta todas las maldiciones del pacto si el pueblo de Israel desobedecía a su Dios. Bueno, exactamente en Deuteronomio capítulo 28, mira lo que se dice. Escucha esto. Versículo número 49. Deuteronomio 28, versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. En Isaías, Babilonia. También lo hizo de Asiria, en este contexto de Isaías 65, era Babilonia. Escucha esto. Gente fiera de rostro, versículo 50, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. ¿Qué es lo que Isaías 65 entonces está diciendo? Que el niño morirá de 100 años y el anciano. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que Isaías está diciendo es que ya no va a haber más Babilonia que los vuelva a invadir. ¿Por qué? Porque Dios estará revirtiendo las maldiciones del pacto hasta volver la tierra como era en Génesis 1
Y 2, la tierra antes de toda maldición. Dios está revirtiendo las maldiciones del pacto para que así como Adán y Eva fueron expulsados del Edén y la humanidad llegó a parar a Babel en Génesis capítulo 11, el pueblo de Israel también retrocede en las maldiciones del pacto hasta llegar a ser bendición, y los cielos nuevos son creados cuando Israel sea llevado a su propia tierra, así como si fuese toda la humanidad regresando al Edén. Eso es exactamente lo que está diciendo Isaías. Por ejemplo, mira esto, ¿recuerdas Isaías capítulo 65? Mira los últimos versículos. Escuche esto, versículo 25 de Isaías 65. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Alguien lee esto y dice, bueno, esto está hablando de una renovación universal de la naturaleza. No es exactamente eso lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que pasa es que en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 26, donde se encuentran registradas las maldiciones del pacto, dice en el versículo 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Que en el día de la restauración de Israel, cuando regrese a la tierra gloriosa, el Señor, en vez de enviarle fieras nuevamente, porque Israel se va a portar mal, como Israel será sellado y habitará en santidad en la gloriosa presencia de Jehová, Dios más nunca volverá a enviar fieras que hagan daño en el monte de Jehová. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo en Isaías 65, es que las maldiciones del pacto están retrocediendo, se están revirtiendo hasta llegar a la etapa de una bendición completa, como si la humanidad regresara al Edén para que la bendición que Dios procuró para la humanidad vuelva a cubrir con la gloria de Jehová a todos los hijos de Dios. Eso es lo que dice Isaías 65. Entonces, ¿cuál es la función de Isaías 66? Bueno, la pregunta es, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿quiénes formaban parte de ese remanente? El apóstol Pablo dijo, también los gentiles. Isaías 66 ya lo decía. Ejemplo, Isaías capítulo número 66, versículo número 19 en adelante. Y pondré entre ellos señal. ¿Quiénes son ellos? Las naciones que cuando vean la restauración de Israel a su tierra gloriosa, digan, verdaderamente eran el pueblo de Dios. Verdaderamente Jehová Dios es el Dios de los cielos. Verdaderamente ellos son el pueblo de Dios. En otras palabras, el pueblo está siendo vindicado. Y el nombre de Dios, su carácter y su nombre están siendo vindicados. Esta era la señal que los pueblos iban a ver. ¿Y qué sucedería cuando los pueblos vieran la señal? Escucha esto. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Es decir, quienes queden de Israel, quienes queden del remanente, serán enviados a las naciones. Y dice, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo diría, esto es exactamente lo que he venido diciendo durante todo mi ministerio, que Dios ha incluido en la develación, en la revelación del misterio escondido de los siglos, en Cristo Jesús, que los gentiles son coherederos con el pueblo de Israel de las promesas de Dios en Cristo. Y habiendo tenido herencia, ya no son llamados más advenedizos ni extranjeros, sino miembros de la familia celestial en Cristo Jesús. Para que todos, Efesios capítulo 2, tanto judíos como gentiles, sean formados como un templo santo, siendo Jesucristo la piedra angular, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, en lo que todo el edificio bien coordinado,
judíos y gentiles, van creciendo hasta ser un templo de Dios para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 11 al versículo número 20. Eso es exactamente lo que se trata el ministerio del apóstol Pablo. Por eso él se considera el apóstol a los gentiles para cumplir las profecías de Isaías. Queridos amigos y hermanos, ese es el apóstol Pablo. Y así es que el apóstol Pablo debe ser leído. Habiendo dicho eso y esperando que usted haya sido edificado y crecido en el nombre de Cristo y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide en esta hora su servidor, Manuel Ospino, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.